Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Y él la extendió y quedó curado. Los fariseos y escribas se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Los últimos pasajes del Evangelio de San Lucas que hemos estado leyendo localizan a Jesús en la región del norte del actual Israel. Está recorriendo lugares de Galilea y el último que implícitamente fue mencionado es Cafarnaúm, donde Jesús llamó a Leví a seguirlo. Después hizo un banquete y allí vinieron sus amigos, los publicanos y los pecadores. Y allí mismo los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús porque no ayunaban como los discípulos de Juan y de los fariseos. Jesús les dio una respuesta haciéndoles saber que estaban en un tiempo de fiesta y era absurdo totalmente querer que ayunaran en un tiempo festivo. Después, los fariseos, que constantemente vigilaban a Jesús y a sus discípulos, cuando atravesaron por el medio de unos terrenos sembrados de trigo, de unas mieses maduras, los discípulos arrancaron espigas, restregaron los granos para comérselos y fueron criticados por los fariseos y los escribas, no por haber comido cosas ajenas, sino porque consideraban que arrancar una espiga era semejante al trabajo de la cosecha, lo mismo que quitar la cáscara a los granos, considerado como la trilla. Pero Jesús les dijo lo que había hecho David y sus hombres, y esto ya no tuvieron motivo alguno para pretender alegar contra Jesús. Hoy, una vez más, Jesús es presentado en el Evangelio en un día sábado. Sábado significa, estrictamente hablando, detenerse, dejar de trabajar, y también tiene significado de semana o de séptimo. ¿Por qué? Porque Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Habiendo hecho al hombre a su imagen y semejanza, el sábado el ser humano e incluso los animales de trabajo debían descansar y cumplían la santificación de ese día asistiendo a la sinagoga, a la lectura de la palabra de Dios y a la reflexión. Todo judío piadoso buscaba la sinagoga el sábado, y Jesús, como había aprendido de José desde muy pequeño y de María, fue a la sinagoga. La sinagoga es realmente un salón, no es un templo, es el equivalente a una capilla de las nuestras, donde se hacía la lectura de la ley, de los primeros 5 libros, y luego de los libros de los profetas. Alguien pasaba a leer
Después se invitaba a hacer una explicación de las lecturas. Y aquí encontramos que en ese sitio Jesús continuó lo que estaba haciendo. Se puso a enseñar. Se condujo como un maestro, compartiendo didácticamente sus conocimientos. En ese lugar, en esa sinagoga de la que no nos dicen en qué lugar está localizada geográficamente, se encontraba un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los otros evangelistas nos dicen que el hombre tenía la mano paralizada, pero no dicen que la derecha. San Lucas, que ha investigado todo cuidadosamente, precisa con exactitud: este hombre tenía atrofiada su mano derecha. El lugar más propicio para la presencia de los escribas y los fariseos era la sinagoga, porque ahí se requería gente que supiera leer. Y los escribas sabían escribir y leer y sabían explicar. Y los fariseos, que eran los adalides, los ejemplares de la conducta mandada por la ley y cosas extras, inevitablemente el sábado se hacían presentes y estaban allí, pero su interés no era tanto rendirle culto a Dios ni cumplir con el día del sábado. Estaban allí como unas fieras en emboscada acechando a Jesús. Estaban como queriendo atraparlo como una presa. Querían ver si Jesús hacía algo de lo que estaba prohibido hacer en sábado, y concretamente se referían ellos a la curación. Estaba prohibido curar en sábado si no hubiera garantías de que a quien debía atender el médico ese día, con esa atención que se le diera en sábado, pudiera salvar su vida. Por eso tiene sentido lo que va a suceder enseguida. Ellos están buscando un motivo, una causa para poder denunciarlo, acusarlo y eliminarlo. Jesús conocía sus intenciones no solo porque leía los pensamientos. Hacía tiempo que ya él había notado cómo estaban siempre al acecho para ver de qué manera lo condenaban. Jesús, que conoce lo que ellos quieren, al ver a aquel hombre que tenía la mano paralizada, le dio dos órdenes. Aquel estaba sentado en algún rincón y Jesús le dijo: levántate y ponte ahí en medio. Jesús no conocía a aquel hombre, no está haciendo como los falsos milagros de las sectas pentecostales, que ya se pusieron de acuerdo con alguno de los que hacen su teatro para curar y convencer a los que asisten. Jesús ni siquiera menciona el nombre de este personaje, pero le da dos órdenes: levántate y ponte ahí en medio. Inmediatamente aquel hombre se puso de pie y se colocó en medio donde todo el mundo lo pudiera ver. Y entonces Jesús interrogó a los presentes. La pregunta es doble, pero tiene como destinatarios a aquellos que quieren juzgarlo y condenarlo. Les voy a hacer una pregunta. El sábado, ¿qué es lo que se permite hacer? Hay dos opciones: hacer el bien o hacer el mal. Considerando que no hacer el bien ya es hacer el mal por omisión. Y luego él les dice: salvar una vida o acabar con ella. Esta es detrás de todo la convicción de que un médico, si no va a salvar la vida a un enfermo, no puede intervenir en sábado. Jesús recorrió con su vista a los presentes, pero su mirada debió apuntar con mucha precisión a los escribas y a los fariseos. Ninguno respondió. Como no respondieron, entonces Jesús le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Es interesante que Jesús no le impuso las manos, no lo tocó. Solamente le ordenó una tercera vez. Ya le había ordenado dos cosas: extiende la mano. Y él, obedeciendo, extendió la mano y quedó curado. Y los fariseos y los escribas, llenos de furia irracional, como dice el griego,
discutían entre sí de modo insensato lo que iban a hacerle a Jesús. Solo porque en día sábado había hecho el bien a este hombre, le había salvado la vida, haciéndolo capaz de ganarse la vida una vez que estaba sano. Y a Jesús deciden hacerle el mal, eliminándolo. La decisión es este sábado. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.